Hola, ¿qué hay? Acabo de ver que de todos mis vídeos, creo, el que más vistas tuvo, pues fue el que hice en español, uno de ellos. Así que pensé en hacer otro en español para responder a una pregunta que me habían hecho una gente hispanohablante, y la pregunta fue algo así, que si es fácil para un hispanohablante típico aprender el gaélico irlandés. Y mi respuesta es la siguiente: sí y no, o bien no y sí, depende, claro. Pero bueno, en términos globales, la respuesta podría ser que el gaélico podría ser más fácil para un hispanohablante que para un anglohablante. Claro, que tiene sus ventajas y sus desventajas para ambos grupos. Así que, ¿cuáles serían las desventajas para un hispanohablante? Pues la desventaja mayor, creo yo, será la disponibilidad de materia en español, si se puede decir así, porque la mayoría de los estudiantes del gaélico irlandés pues son anglohablantes nativos, y por eso la mayoría de la materia, el material para aprender el gaélico irlandés está o bien en gaélico irlandés o bien en inglés. Para llegar a ese público que en su mayoría es anglohablante. Bueno, esa para mí es la desventaja mayor para un hispanohablante nativo. Luego hay ventajas y notables. Por ejemplo, la pronunciación. Yo creo que hay varios fonemas en gaélico irlandés que le cuesta un montón, al parecer, al típico anglohablante nativo, y que no les costaría tanto a un hispanohablante. Un ejemplo, pues la R ancha, como se llama en gaélico. Hay dos R's, hay dos versiones de todas las consonantes en gaélico irlandés, y la mayoría de los anglohablantes no solo no llegan a pronunciar esas dos versiones de cada fonema, de cada consonante, sino ni siquiera son conscientes de esa dinámica. Mientras que yo creo que sería más evidente para un hispanohablante, porque notaría esos matices entre las consonantes, posiblemente, o puede que no, ya veremos. Y bueno, un ejemplo de un fonema que sería fácil de reproducir para un hispanohablante y no tan fácil para un anglohablante es esa R, la R ancha, y también la R estrecha, porque esos fonemas, si no siempre existen en el español, pues son más reconocibles para muchos hispanohablantes. También la L
ancha y la L estrecha, por motivos distintos. Luego vamos a hablar de ello en otro vídeo, que ahora estoy un poco liadito y bueno, un saludo a mis amigos hispanohablantes. Cuídense.